¿Ven la diapositiva? Sí, sí. Bueno, ese es el tema de hoy, ¿sí? Lavado de dinero. Este delito, por así decirlo, es relativamente nuevo. Empezó a tomar forma en la década de los 70. Profe, ¿puede poner a grabar la clase? Sí, perdóname. Iniciar grabación. Ahí está. Gracias. Nada. Estaba diciendo que empezó a tomar forma, ¿sí? Con el caso de Al Capone, eso fue en el 30, ¿sí? Y fue creciendo hasta que en los Estados Unidos, en la época de los 70, como dice la diapositiva, se empezó a mirar más detenidamente con el objeto de controlar más el narcotráfico, ¿sí? Dice, la venta en la calle, esto era de las porciones de droga individuales, ¿sí? Era depositada en los bancos que se incorporaban al circuito formal, ¿sí? Lo que tienen que tener claro, chicos, es lo que está abajo, donde dice el problema del narcotraficante. Que independientemente del delito con el cual se hace el lavado de dinero, el lavado de dinero es un delito independiente, por ejemplo, de las drogas, del contrabando, de la piratería, de la extorsión, de la prostitución, ¿sí? Entonces, es como que se advirtió que eran, en principio, antes de los 70, por así decirlo, se consideraba que era un delito, por ejemplo, la venta de droga. Pero después se vio que además del delito de la venta, venía detrás, estaba atado a otro delito, ¿sí? Que era justamente el lavado de dinero. Y el kit de la cosa está abajo de todo, donde dice problema del narcotraficante. Explicar la procedencia de grandes sumas de dinero sin dar indicios sobre el origen de los fondos. Este es el objetivo del lavado de dinero. Introducir fondos de actividades ilícitas dentro del marco legal. ¿Para qué? Para que no se dé a conocer cuál es el origen de esos fondos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Quedó claro? O sea, Sí. vender droga es un delito y el lavado del producto de ese delito también es otro delito, ¿sí? Que es ocultar de dónde viene. Obviamente, si no sabemos de dónde viene, ¿sí? Bueno, no hay delito y la acción queda impune, ¿sí? Vamos a la que sigue, lavado de dinero. ¿Sí? Hay un problema de manejo físico, ¿sí? Del dinero. O sea, las cantidades ya se van a dar cuenta durante el transcurso de estas diapositivas. El dinero que se mueve es terriblemente grande, ¿sí? Como los casos que vimos acá, hay que pesarlo, no se puede contar, ¿sí? Y esto es un problema de manejo físico. Dice, dando al dinero apariencia de una procedencia legítima. Recuerden que esto es el objetivo, mostrar que ese dinero viene de algo totalmente ilícito. Esto es dato. Estadísticas internacionales consideran que a nivel mundial se blanquea entre el 3 y 5 del Producto Bruto Mundial y proviene del narcotráfico. ¿Sí? Entre el 3 y el 5% del Producto Bruto Mundial. ¿Está bien? Y la definición en general, no hay una definición precisa que todo el mundo acepte, pero conceptualmente es lo que les acabo de decir.
acto de disfrazar o hacer parecer que dinero proveniente de una fuente ilegal en realidad provenga de otra legal, ¿sí? Ese es el asunto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Siguen ahí, no? Uno que grite sí. ¿Hay alguien? Chicos. ¿Alguno, por favor, conteste? ¿Están ahí? Hola. ¿Qué pasa? ¿Alguno? Sí, profe, se entiende. Contéstenme, porque recuerden que una vez se nos cortó la comunicación, yo sigo hablando como un estúpido, y ustedes no escuchaban nada. Por lo menos si no tienen preguntas, digan, acá estoy, para saber que me siguen escuchando. ¿Mm? Fíjense de dónde, bueno, ahí tienen como si fuera otra definición de lavado de dinero, diferente de la que leímos recién, proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados por actividades ilegales, ¿sí? Y fíjense todo el listado que hay. ¿Sí? Los puntos más fuertes son obviamente el narcotráfico, ¿sí? Y la corrupción, ¿sí? Pero no excluye toda una lista que si la miran todo delito. Vamos a la técnica, ¿sí? De lavado de dinero. Es estructurar, ¿sí? Trabajo de hormigo o pitufeo, se reducen las transacciones a montos en que no son registradas e informadas. Cuando lleguemos más adelante en la parte operativa de esto, cómo se mueven las organizaciones que luchan contra el lavado de dinero, vamos a ver que hay límites de información a informar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con pequeños depositantes o testaferros, ¿sí? Se van estudiando las posibilidades o no, depende si se pasan o no ciertas sumas de dinero, ¿sí? Pero el gran problema es cuando se realizan por un periodo limitado por pequeños delincuentes. Tomen como ejemplo la venta de la droga, ¿sí? Que se hace en las calles por las porciones chiquitas, pero resulta que cuando esas pequeñas porciones se van sumando, forman montos muy interesantes, ¿sí? Pero hay que cuidar que esos montos no superen los importes a informar. Obviamente, si acá se encuentra en complicidad de un funcionario o una organización, ¿sí? La cosa se hace mucho más grave. ¿Por qué? Porque puede ser que se pase ese límite y no se informe, ¿sí? Obviamente las autoridades de control tienen el poder de ir a revisar de cómo se obtiene ese número, ¿sí? Pero bueno, se pueden salvar también de eso, ¿sí? Y después viene el asunto de mezclar y compañías de fachada. Ahí me equivoqué, fachada, puse, en realidad es una A. ¿Qué es mezclar? Se junta dinero ilegal con los capitales de una empresa legal y se presentan los fondos como rentas de la empresa. ¿Mm? Esto quiere decir que hay una organización concreta, ¿sí? Que opera normalmente, no es una fachada, existe, y por ejemplo, se decide hacer un aporte. ¿Sí? Ese aporte se hace a través de un banco y la empresa lo presenta como ganancias de la empresa, con lo cual ya está totalmente blanqueado. Entró en el circuito
¿sí? Legal. Y mucho más si está dentro de una empresa grande, digamos así, con requisitos de controles y qué sé yo. Y la otra es compañías de fachada, ¿sí? Hay una compañía que, por ejemplo, existe solo en el papel, no tiene ningún tipo de actividad, ¿sí? Y me manda una factura por algo, ¿sí? Y yo lo pago. Bueno, va por transacción, ¿sí? Ya entró en el circuito legal del dinero y se oculta de dónde viene. En realidad viene de una compañía que no existe, lo único que hace es juntar la guita de los afanos que hizo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Fíjense, técnicas de lavado de dinero son un montón, pero siempre recuerden el objetivo. Blanquear, poner en los circuitos legales fondos provenientes de operaciones ilegítimas, ¿sí? Esto siempre fue así y vamos a hacer una parte, se ha incrementado bastante y se ha hecho más difícil con Internet, ¿sí? Antes las transferencias de alguna manera tenían que ser a pulmón, digamos así. Ahora con Internet y la globalización son por todo el mundo, ¿sí? Sale y entra dinero de personas, organizaciones o lo que fueran. Dice, compras de bienes o instrumentos monetarios con productos en efectivo. Entonces, se compran, yo robé un montón, ¿sí? Me compro un auto, hago una transferencia y después ese auto o se vende o lo vuelvo a comprar, ¿sí? Y ahí cuando toco un banco o un título o un bien así, ya se puede considerar que está blanqueado. Por lo menos hay registro de que la cosa se puede mostrar de dónde vino. Transferencias bancarias o electrónicas, varias transferencias sobre el mismo dinero. Esto es, presumo que ustedes habrán escuchado en algunas series eh, que la parte tecnológica interviene y alguien dice, sí, el dinero está, pero pasó por 20 servidores, ¿sí? Bueno, eso, ¿sí? Es el asunto de las transferencias bancarias o electrónicas, ¿sí? Cambiar la forma de los productos ilícitos por medio de compras de bienes o instrumentos monetarios. ¿Sí? Yo tengo un ilícito, compro bienes o compro bonos, que son los instrumentos monetarios, ¿sí? Y paso a través de un banco y ya por lo menos esa guita entró en el sistema. Después, si se puede seguir o no se puede seguir, es otro el problema. ¿Mm? Pero esa es la idea. Venta o exportación de bienes, ¿sí? Vendés, como dije recién, por ejemplo, un bien que adquirí con lo que produje en un robo. ¿Mm? Lo exporto, puede ser que tenga cómplices en el exterior o no, normalmente con el narcotráfico se distribuyen por varios países, ¿sí? Eso avala lo que dije recién de que comenté el caso de la serie de que en un policial es común que alguien dijo, sí, pasaron información o por 20 servidores. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles, se compran por debajo del costo real y se la paga al vendedor ilegalmente para que el blanqueador venda la propiedad en el precio correcto y comprobar ingresos. Profe, Sí, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? bueno, dale. ¿Puede explicar de nuevo el tercer punto de transferencias bancarias o electrónicas? No lo entendí bien. Vos ponés un dinero malo, ¿sí? Ilegítimo,
no legítimo, mejor dicho, ¿sí? Y Sí. transferís a Uruguay, y transferís a Brasil. Y después, ese de Brasil transfiere a Suiza, y el de Suiza transfiere a Japón. Decime vos cómo encuentra la policía japonesa o el tiempo, los recursos que le llevan poder seguir eso que pasó por 20 servidores, por 20 direcciones. Ah, ¿Está? sí, 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 perfecto, ahí entendí. Está bien, perfecto. Pregunten, chicos, pregunten. Ese es el asunto. ¿Mm? Recuerden el objetivo, hacer aparecer que ese dinero se obtuvo o en forma legal. Se niega el origen de los fondos, porque vienen de todas cosas malas. ¿Mm? Cambiar la forma de los productos ilícitos, ¿sí? Por ejemplo, con la guita que robé, me compro joyas y después las vendo, ¿sí? El negocio no está en la compra-venta de la joya, está en introducir la guita en el sistema legal, que se pueda mostrar un origen lícito. ¿Mm? Venta o exportación de bienes que pueden no existir, ¿sí? O, o si existen, bueno, se maneja como el cambio de la forma de productos, ¿sí? Otra más, como ven hay un montón, ¿sí? Pero recuerden siempre el objetivo y recuerden que esto se ha vuelto más difícil con Internet. ¿Sí? Ventas fraudulentas de bienes inmuebles, ¿sí? Compañías de portfolio nominales. Estas compañías de portfolio nominales son compañías que solo existen en papel, en toda la parte administrativa. Hacen facturas, hacen recibos, ¿sí? Pero, y hacen libro de actas y libro de actas de asamblea, pero la realidad es que no hay asamblea, no hay facturas, o sea, no hay operación de compra-venta ni para un lado ni del otro, no hay pago de sueldos, no existe. Vos vas a la dirección que dan y abrís la puerta y está todo vacío, no hay nadie. Esas son las que se llaman compañías de portafolio, ¿sí? Existen unos papeles, pero no hay ni un solo empleado, ni un director. Sí, nominalmente ponen a alguien, por supuesto, ¿sí? Pero realmente la compañía en sí no hay nada. Y también complicidad de la banca extranjera. En la primera diapositiva hablamos de los países eh, que tenían que uniformar criterios, ¿sí? Para vencer al lavado de dinero. ¿Sí? Si la banca extranjera está en connivencia, la cosa se hace mucho más difícil. Yo no sé si saben, o supongo que sí, que Suiza tiene muy pocos requisitos, se está peleando contra Suiza, pero la realidad es que todavía no se gana. Tiene muy pocos requisitos para preguntar de dónde viene la guita, no te pregunta nada. Vos traes la guita, viene de matar, de terrorismo, me importa tres pitos, yo te la recibo. ¿Mm? Entonces, esto es la mención de que no había uniformidad en los monitoreos, en los requisitos, en hasta dónde hay que verificar el origen de los fondos. ¿Sí? Por eso hay un grupo de países que están intentando juntarse y obviamente Suiza es uno de los que más se niega. Y lo mismo, por ejemplo, como caso local, la banca de Seychelles. ¿Sí? ¿Para qué diablo fue Cristina ahí? No fue a tomar sol. Bueno, Seychelles es un gran lavador de dinero de todo tipo, ¿sí? Lo mismo que Suiza. Hay que ver, ¿Bancario? ¿eh? ¿Uruguay no tenía también hasta no hace mucho secreto bancario como Suiza? Sí, no me acuerdo en qué fecha, pero tenía secreto bancario. Es así. ¿Sí? Y como dice ahí, puede ser sabiéndolo
en los casos de estos paraísos, por supuesto que se sabe, o por ignorancia, ¿sí? Que me parece muy raro. Etapas del lavado de dinero. Colocación. Estudio previo del sistema financiero y obtención de instrumentos de pago. Distinguir agencias de intermediación financiera más flexibles al control. ¿Qué significa esto? Averiguar, ¿sí? Por ejemplo, qué banco tiene que informar al Banco Central de un movimiento raro si uno te pide 500.000 de límite y el otro 100.000, obviamente te vas a ir al de 500.000. Vos podés blanquear 500.000 pesos cuando en otro banco blanqueás 100.000. ¿Sí? Ese es el estudio previo del sistema financiero y además los instrumentos de pago, ¿sí? Que podés obtener. Por ejemplo, una chequera, ¿sí? Entonces vas, pagás con los cheques, va contra un banco, quedó blanqueado. ¿Por qué? Porque pasó por un banco y por un cheque. Intercalación. Bueno, es lo que acabo de decir. Mezclas la actividad, ¿sí? Por medio, por ejemplo, de un pago con cheque. Y compras un auto, un inmueble. Y bueno, ya está. Se inserta el dinero grabado por las etapas precedentes en nuevas entidades financieras. Esto es lo que comenté de las acciones una detrás de otra, siendo invertido en empresas legítimas dotadas de su correspondiente registro contables y tributables. ¿Sí? Cuando vos conseguís con los bancos meterte, el banco es una organización, como ya vimos en la materia, muy acostumbrada a ser auditada, muy acostumbrada a tener controles, ¿sí? Bueno, cuando lo metes ahí, la cosa se vuelve mucho más difícil de obtener. Y fíjense la notita de abajo, según, no me acuerdo de dónde la saqué, según expertos solamente en la primera etapa de colocación es posible detectar eficazmente un acto de lavado de dinero. Cuando vamos a ver más adelante en la parte operativa de cómo funciona esto, que es lo que se llama monitoreo, ¿sí? Que se hace con determinados papeles, con determinada forma de información, ¿sí? Y en el primer paso, que se llama conocimiento del cliente, la UIF, que es la encargada de controlar el lavado de dinero, es Unión de Información Financiera, bueno, tiene más posibilidades de que si le dicen, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, que es uno de los organismos que está obligado a informar a esta unidad financiera los movimientos sospechosos, resulta que aparece una cuenta que viene del narcotráfico, de las ventas chiquitas, por pagos de 10, 20, 10, 5, 20, 30 dólares, ¿sí? De golpe recibe 50.000 o 100.000 dólares. Hay pautas para que estas cosas sean informadas, ¿sí? Entonces, ahí corre lo que dicen las últimas, según expertos, solamente la primera etapa es posible detectar. ¿Por qué? Porque si esos 50.000 a la hora se van, entran a pasearlo por los servers, no lo encuentran nunca. ¿Sí? O hay que poner una serie de recursos bastante fuertes para poder seguir. ¿Sí? Hay casos donde se han pasado por 60 servidores. ¿Sí? ¿Y cómo seguís todo esto? Bueno, por eso esta aclaración. Si se ataja a tiempo, digamos, en el primer intento de entrada en el sistema, la cosa puede funcionar bastante bien. Caso contrario, la cosa se
se complica bastante. Instrumentos financieros, ¿qué es esto? Bueno, son los instrumentos que permiten hacer estos depósitos de lavado. El dinero en circulación, si no pasás los límites lo podés poner. Cheques de gerencia. Los cheques de gerencia son cheques que el banco se paga a sí mismo. Es como que utiliza otro, pero en realidad en otra cuenta. Cheques personales, giros y giros bancarios. ¿Sí? Los giros son como cheques, pero en empresas. ¿Sí? Vamos a ver ahora presentación de casos. Esto lo pongo para que vean los importes que están involucrados. Recuerden solamente eso que dijimos entre el 3 y el 5% del Producto Bruto Mundial, que lo teníamos en una de las primeras diapositivas. Lázaro Báez, ¿sí? Admitió su participación en maniobras financieras para enviar a la banca suiza, o casualidad, la banca suiza tiene su fama, 55 millones de euros en 6 meses, y el desvío de fondos públicos adjudicados a sus empresas para la realización de obras públicas. ¿Sí? Lo que el tipo recibía para hacer obras públicas lo giraba a Suecia. Y como allá no te exigen saber de dónde vienen los fondos, la cosa ya quedó legalizada. En 5 años recibió 4.000 millones de pesos en contratos estatales, 1.200 en contrato con la provincia de Santa Cruz. Todo esto está en los expedientes, está claro. Y fíjense el último párrafo. El proceso de investigación tuvo especial vinculación con el área tecnológica, dado que en el mismo se demostraban los datos digitales en empresas fantasmas de distintos orígenes que vinculaban a Lázaro Báez a través de una IP de los sitios corporativos. ¿Mm? Estos son los que pasan. A ver. Hagan una cosa, chicos. Vamos a hacer una actividad asincrónica. ¿Sí? Así que, díganme por qué la intervención de Internet facilita el lavado de dinero. ¿Se entendió? No más de media hoja y me lo mandan a mi dirección institucional. ¿Se entendió? La pregunta Sí, profe. es, ¿por qué Internet facilita el lavado de dinero? ¿Está? ¿Para cuándo, perdón? ¿Cómo? ¿Para cuándo? No, no escuché. ¿Cómo? ¿Para cuándo se lo mandamos? Ahora, ¿hasta qué hora es? ¿Menos cuarto? Ahí cuarto. Ok. ¿Sí? Media hojita. La idea es que esto de Internet, yo creo que lo dije 2 o 3 veces durante la charla, favorece mucho todo este tipo de operaciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? Después les doy la respuesta, pero por favor, mándenme la respuesta al correo institucional. 9:15 nos vemos. Tienen media hora. Listo.
¿sí? Me pasé este caso que está tildado como el más grande del mundo, ¿sí? Es Bancos Online Liberty Reserve, dice lavado por 6.000 millones de dólares, caso de lavado más grande del mundo. 5 responsables y empleados de la compañía en Costa Rica, España y New York. 55 millones de transacciones ilegales, ¿sí? Entre 2006 y 2013, de operativos policiales en 17 países. Está bien, es el caso más grande del mundo, pero fíjense la complejidad del asunto. Además, yo no tengo la certeza, pero supongo que debe ser así. En eso hay que coordinar operativos policiales en 17 países. Presumo, esto es lo que no sé, pero presumo que es simultáneamente. ¿Por qué? Y porque si yo intervengo un lugar en un país, a los 15 minutos se enteran en todas las sucursales. No pueden esperar que se hagan las 8 de la mañana, por ejemplo, para hacer la transacción. Si en el primer país se hizo a la 1 de la mañana, ¿sí? 1:15, 1:30, ya estaba toda esa guita o toda la ruptura de pruebas que pudieran obtenerse. ¿Se dan cuenta de lo complejo que es? Además son 55 millones de transacciones ilegales que están mezcladas, seguramente, con no sé qué cantidad de las legales. ¿Mm? Entonces, este, como ven, es un caso extremo, pero lo que demuestra es la complejidad de la cosa. 5 responsables y empleados en diferentes países del mundo. Bueno, hasta esto llega. Vamos ahora a una respuesta, puede haber otras, ¿sí? De lo que fue la actividad sincrónica. El asunto era, la pregunta era si Internet facilitaba el lavado de dinero. Pasen por favor a la diapositiva 64. ¿Mm? La pregunta era cómo Internet facilitaba el lavado, ¿sí? Dice, Internet consta de varias características que facilitan las transacciones de dinero ilegal. La primera es anonimato, ¿sí? Cualquiera se puede esconder, ¿sí? en Internet, ¿sí? Hay algunos softwares, ¿sí? que permiten eh, seguir los movimientos de las personas en Internet, ¿sí? Pero también existen tecnologías tipo encriptación que proveen del anonimato necesario para continuar la actividad ilegal. De cualquier manera, el hecho de poder esconderse facilita mucho las cosas. Segundo, no hay cara a cara. Esto implica que, por ejemplo, el que hace los depósitos en una cuenta determinada sea una persona diferente cada vez, ¿sí? No se sabe quién es el que está de otro lado. ¿Cómo se entra en la cuenta bancaria a través del ciberespacio? Bueno, hay que tener el nombre de usuario y la contraseña para poder acceder. Inmediatez, rapidez de las transacciones. Esto tiene que ver un poco con lo que acabo de comentar de los 17 procedimientos policíacos en diferentes países, ¿sí? Esa inmediatez es la que, como dije anteriormente, en 15 minutos, si yo soy la sucursal de Costa Rica y me entra por la fuerza en el banco y empieza a buscar papeles, bueno, si entran a la 1 de la tarde, 1:15, ya mandé el mensaje o correo a todas las sucursales del mundo. No hay que esperar que sean las 8 de la mañana. No, con Internet te lo comunicas al toque y listo. Masificación global, ¿sí? Bueno, ustedes saben muy bien
la globalización hace que ustedes puedan comprar un par de zapatillas a China, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para facilitar esas transacciones, bueno, los software hacen que este tipo de compraventa, ¿sí?, a larga distancia sea cada vez más factible y más fácil de hacer. ¿Mm? Y la tendencia de la compraventa a nivel internacional, ¿sí?, se sigue incrementando. Eso es los dos últimos puntos: magnificación global. Gran parte de la población hasta mundial tiene internet, y no solamente internet está en el país, sino que está en todos lados. ¿Mm? Vamos a la siguiente. Forma de lavar dinero. Recuerden, ¿sí?, el objetivo. Testaferros, yo pongo a mi hermano, ¿sí? Créditos hipotecarios, se mezclan fondos sucios con fondos limpios por un préstamo hipotecario, ¿sí? Se puede manejar el valor de la propiedad, esto sabemos que se hace con los escribanos inclusive. Compra-venta continua de la propiedad, compro, vendo, ¿sí?, y así. Construcción y remodelación, ¿sí? Hago facturas donde continuamente se está remodelando una casa, por ejemplo. También hay los pitufos, que son los contramandos, los, ¿cómo es? Los de la droga, los de montos chiquititos que se van sumando. Otro es, se envía dinero al exterior como ayuda familiar. Eso pasa bastante, por ejemplo, ahora acá con el asunto de Venezuela. Y ustedes habrán visto que tenemos el país lleno de venezolanos, colombianos, etcétera, ¿sí? Ahí dice para Gafisud. Dice Grupo de Acción Financiera de América del Sur, ¿sí? Para esta organización que se está formando, no está integrada por todos los países de América del Sur, pero creo que son 9 los que están y hay unos pocos que no, ¿sí? Bueno, las formas más comunes de lavar dinero con remesas recibidas del exterior, ¿sí? A mí me pagan algo por un software que mandé a Brasil, por ejemplo, y las operaciones de cambio. Esto es lo que habíamos dicho: compra-venta de bienes, cosas, todo lo que fuera por ahí. El pitufeo, contrabando hormiga, ¿sí? Acuérdense como ejemplo típico los vendedores de droga, ¿sí?, a nivel soldado, ¿sí? Lavado a través de las firmas pantalla, ¿sí?, o portfolio, eso que hablamos. Casos especializados en transferencia de dinero, bueno, organización criminal que contrata una compañía en el exterior, explotación y comercialización de oro, uso de los cambistas de frontera, no solamente cambistas de frontera, sino también se exportan billetes, ¿sí?, tomando un camión con dinero falso, falso no, ilegítimo, ¿sí?, y se entrega, por ejemplo, en Paraguay, ¿sí?, y ahí lo hacen aparecer como que mandaron algún producto o mandaron algún servicio. Dinero como ayuda familiar y las empresas de factoring. Las empresas de factoring son las que comercializan facturas, ¿sí? Las facturas son como trabajo, pero es lo que pasa que son trabajos inexistentes. ¿Ok? Bien. Pasen a la 67, sujetos obligados con funciones de regulación. Al principio, yo les dije que íbamos a comentar cuáles eran estos sujetos, ¿sí?, que la Unidad Internacional Financiera, Unidad de Investigación Financiera, es la organización cuyo objetivo es la lucha contra el narcotráfico.
pero recibe la ayuda de un montón de organizaciones estatales, ¿sí? ¿No? Fíjense el año 1998, recién, la ONU realizó el primer gran acuerdo para luchar contra el lavado de dinero, en el cual se crearon los principios de cooperación jurídica internacional. Al principio, no sé si se acuerdan, cuando hicimos la introducción, se empezó a ver el lavado de dinero, ¿sí? Recién como un delito, independientemente del delito que originó la ganancia, en la década del 70, y ahí se empezaron a, fíjense que llevó hasta 1998, 30 años, ¿sí? Para empezar a pensar acuerdo institucional, acuerdo a nivel mundial. Esto es imposible si uno, dos, tres países, o los que fueran, hay varios, las Islas Caimán, Liechtenstein, Seychelles, que ya lo mencionamos, ¿sí? Si con que uno de ellos solamente no siga la regla de buscar, de informar quién es el depositante, se viene todo abajo, ¿sí? Por eso esto se puede manejar, añadido por la globalización y el alcance internacional de Internet, se hace prácticamente imposible si no se ponen todos los países razonablemente de acuerdo, ¿sí? Ahí tienen el nombre de la unidad de investigación financiera, que es la encargada en Argentina de coordinar, ¿sí?, con los demás países o controlar, principalmente acá en Argentina, el lavado de dinero. Hubo una ley, ¿sí?, que indica cuáles son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas que puedan ser lavado de activo y o financiación del terrorismo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son. Son un montonazo y no están ahí para que ustedes hagan ejercicio de memoria. Simplemente, o sea, no tienen que recordarlas todas, pero simplemente quiero que vean la cantidad de organizaciones estatales que están metidas en el asunto, en el juego. Muchas de las cuales, ¿sí?, no son para nada conocidas. Otras sí, pero muchas no. Esperen un cachito que ya vengo. Entonces, lo que vamos a ver es, a título de ejemplo y a título de que se den cuenta todo el manejo de datos que involucra, y no para hacer ejercicios de memoria, como dije recién, vamos a ver cuáles son esos sujetos obligados. Entidades financieras y cambaras, bueno, léanlo, remesadoras de dos personas físicas o jurídicas que emplean juegos de azar. Una cosa de los juegos de azar es, por lo menos, les comento, el lavado de activos a través de casinos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Y fácil. Vos vas, compras las fichas, ¿sí? Te das una vuelta por ahí, perdés muy poco, por ejemplo, eh, eh, sacaste ficha por 100.000 mangos, ¿sí? Y vas a jugar y perdés 5.000. Y te retirás pidiendo 95.000, que te lo paguen con un cheque. Pasó, ¿entienden? Pasó por un banco a ver ese cheque y ya está lavado. Hiciste 95.000 pesos, perdiste 5.000, pero limpiaste 95.000. ¿Sí? Agentes y sociedades de bolsa, agentes intermediarios en mercados de futuro, estas son operaciones financieras, ¿sí? Estas son más conocidas: el Registro Público de Comercio, la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro del Automotor y registros prendarios. Ustedes ya saben que es, ¿cómo es? Una prenda, registro de embarcaciones, registro de aeronaves. Fíjense este,
Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas, ¿sí? Concesionarios de servicios postales, los escribanos públicos, ¿sí? Y tenemos, pasen a la que sigue, Sociedad de Capitalización, despachantes de aduana, Banco Central de la República Argentina, este sí lo conocen, AFIP también, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores, profesión de los consejos profesionales de ciencias económicas, personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros, asociaciones mutuales. Bueno, esto les da una idea, no los conté, pero deben ser más o menos 20 o más, o 25, sujetos que periódicamente, y ahora vamos a ver cómo, deben informar a la UIF. Repito, algunas de estas les va a saltar por sentido común. No es la idea que hagan ejercicio en memoria, sino que tengan una idea de cuántos organismos tienen que mandar información a la FIP, algunos de los cuales yo por lo menos ni siquiera conocía. Acá. Bien, este es el movimiento, ¿sí?, operativo de la Unidad de Información Financiera. ¿Sí? Punto 1. La UIF es el único organismo con facultades en el territorio nacional encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información para impedir los delitos de lavado de activos y financiación. Quiere decir que este es el responsable, ¿sí?, el máximo responsable, y que recibe, ahora vamos a ver, la ayuda de dos. Cuenta con la colaboración de organismos regulados entre los que se encuentra todos los que vimos, ¿sí? Estos son los más importantes: el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y la FIP. Los organismos obligados, los mencionados en el punto anterior y los 20 que vimos en las dos diapositivas anteriores, ¿sí?, realizan, informan mediante lo que se denominan reportes de operaciones sospechosas y reportes sistemáticos mensuales, ¿sí? Son formularios, ¿sí?, que, bueno, piden información de determinada manera. Y acá habría de dos tipos. Reportes sistemáticos mensuales se tienen que enviar mensualmente, como la palabra lo indica, por algún motivo, ¿sí? Mientras que puede haber, como creo que dije con anterioridad, una cuenta que, por ejemplo, no sé, mueve 50 pesos por mes, ¿sí? Tanto de entrada como de salida, supongamos de entrada. 50, 50, 49, 55, 42, y de golpe te hace un movimiento de 100.000 mangos. ¿Sí? Bueno, eso es una operación sospechosa, ¿sí? O un tipo, no sé, que es un obrero, aparece comprando una casa de 100.000 dólares. Bueno, eso es otra operación sospechosa. Es que esto que implica que hay operaciones que se informan en forma continua, en forma mensual, y cuando hay una gran... Y la otra forma es cuando hay algo medio raro. Esto que digo de que, no sé, un obrero se compre una casa de 100.000 dólares. ¿Mm? Eso podría ser una operación sospechosa. Y con eso, con el ROS y el RSM, ¿sí?, ¿qué se realiza? Lo que comenté con anterioridad, que es el monitoreo. O sea, monitorear es vigilar, controlar, ¿sí?, las operaciones que hagan las entidades, ¿sí? Y esto implica dos puntos.
La normativa, esto está dado como política estratégica por parte de la UIF, ¿sí? De conocer al cliente. O sea, los bancos, por ejemplo, tienen la obligación de, además de informar, ¿sí? Ver, asegurarse que la persona o el cliente que va, por ejemplo, a pedir un préstamo, qué sé yo, no tiene nada sospechoso, ¿sí? O sea, hay que saber, o se le indica, por ejemplo, a los bancos, que aseguren con documentación, ¿sí? Dentro de lo posible, quién es ese tipo que está pidiendo guita o que está trayendo guita. ¿Mm? Y después, como es lógico, el monitoreo de las cuentas y de las operaciones. ¿Sí? Por eso dice, monitoreo es el control realizado sobre las operaciones distintas de distintas entidades, que son las mencionadas en el punto 2, ¿sí? Las más importantes, recuerden que hay un montón, y se instrumentan mediante 3, o sea, son los que amasan toda la información que va llegando. ¿Mm? Esa es la cosa. ¿Alguna pregunta, chicos? No, todo claro, profe. No, profe. Segunda acción, hoy los maté, asincrónica. Van a tener, son -20, van a tener hasta 9:30 que responder lo que ahora les pregunto, ¿sí? Y también como la otra me lo envían a mi correo institucional. Cuando hayan hecho eso, nos encontramos 9:30, tienen 50 minutos, doy la solución o parte de la solución, posiblemente ustedes buscando en internet o como por sentido común tengan otras, pero damos las soluciones más comunes y nos vamos. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero o lavado de activos. Consecuencias económicas y sociales del lavado de activos. 9:30 lo envían a mi correo y damos la solución y nos vamos a dormir o a comer.
Enseguida seguimos. Yo ya le mandé el mío, profe. Y nos vamos. ¿Sí? Vayan por favor a la diapositiva 71. ¿Sí? Consecuencias económicas sociales del lavado de activos. ¿Sí? Primero, distorsiona las decisiones comerciales. ¿Sí? Aparecen compañías fantasmas con fondos considerables que constituyen una ventaja competitiva con respecto a las legales. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hacen? Hacen que una empresa, por ejemplo, o un producto rinda más o menos. Inclusive se puede llegar hasta casos en que el valor de un producto, por ejemplo, sea menor a su costo de fabricación. ¿Sí? Y esto además tiene una implicancia en el empleo. ¿Por qué? Porque al ser compañías fantasmas, la realidad es que no tienen empleados y pueden hacer figurar 1 o 1000, lo que fueran, se pueden mover con mucha mayor libertad que las compañías legales. 2. Aumenta el riesgo de quiebra bancaria. ¿Por qué? Porque al haber tanto dinero, ¿sí?, se pueden generalizar operaciones bancarias de alto riesgo, ¿sí? Entonces, depende eso de la cantidad de fondos ilícitos, pero habiendo más dinero, se supone que se puede jugar más, lo cual implicaría, por ejemplo, la disminución de los créditos para las empresas o las personas. ¿Sí? Otro es el caso que puede afectar procesos de privatización. Esto pasó mucho en México, ¿sí? México está tomada directamente por narcotraficantes, ¿sí?, inclusive con asesinatos y con todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden ofrecer mucho más dinero, ¿sí?, que una privatización concreta, y después manejar la situación como les guste, ¿sí? Cuarto, le quita al gobierno el control de la política económica. ¿Qué pasa? El poder que tienen estos lavadores, ¿sí?, fíjense, puede incidir sobre la tasa de interés, que es el costo del dinero, la estabilidad monetaria, si se meten en una actividad o se retraen de una actividad, la demanda, los flujos de capital internacional y tipos de cambio. Por supuesto que para llegar a este grado, ¿sí?, hay políticos que están en connivencia con el crimen organizado. Dada la reputación de los estados, hay gran integración mundial, país no cooperante, exclusión de ayudas y préstamos internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Esto de daña la reputación de los estados. Como dijimos al principio, ¿sí?, recién se están empezando a organizar, y todavía no están todos los países, acciones coordinadas, ¿sí?, hacia acciones coordinadas para prevenir el lavado de dinero. Entre esas opciones está creciendo la integración de estos países y se corre el riesgo de que estas organizaciones definan a los países que no quieren aceptar lo que está entre comillas, países no cooperantes, o sea, por ejemplo, Suiza, que no quiere decir nada del origen de los pozos, de los fondos, ¿sí? Entonces, esta designación es una definición o categorización internacional y en muchos casos, perdón, pero tengo la garganta destrozada, y en muchos casos quedan excluidos de ayudas y préstamos internacionales, ¿sí?
Pero gran parte de todo esto se está armando, puliendo. Por ejemplo, la parte de operar con bitcoins, todavía no hay nada legislado al respecto. Sabemos que se viene. Bueno, en la parte de tecnología todavía hay problemas. Daño a la reputación de los estados, los dijimos. Expone a la población al tráfico de armas, al contrabando y otras actividades delictivas. ¿Sí? Sin política de prevención, tienta a los lavadores a establecerse en el país o aumentar la actividad ilícita. Si los tipos, esto es sentido común, si los tipos ven que hay poco control, ¿sí? Bueno, se exponen a que se establezcan en el país algo que posiblemente iba a ser de poco tiempo, o directamente aumentar la actividad ilícita. Como se darán cuenta, yo creo, esto es personal, que la gente no tiene idea de lo que es el lavado de activos, ¿sí? El poder que tienen. Dominan países, ¿sí? Directamente es así. Luego tenemos acá, yo seguí la numeración continua, ¿sí? Pero estos, según algunos estudiosos del asunto, serían efectos colaterales, ¿sí? Deteriora la moral social y aumenta la corrupción, ¿sí? Bueno, esto es sabido, es muy fácil corromper cuando hay tanta guita de por medio. El enriquecimiento ilegal debilita la escala de valores y extiende la corrupción a personas de todos los estratos sociales y sectores económicos y políticos. Fíjense, chicos, que acá entran los lavadores gigantes y hasta el soldadito de los búnkers que venden droga acá en Argentina. Estos que a veces han tirado abajo y qué sé yo. Bueno, eso se refiere a todos los estratos sociales y sectores económicos políticos. ¿Sí? 8. El aumento de la violencia. Con recursos económicos, precisamente no les faltan, se pueden financiar más actividades contra el país y su justicia, y aumenta la inseguridad. 9. Genera inflación. El incremento de los recursos económicos sin correlación con la producción de bienes y servicios y el flujo de inversión estimula el alta de precios. Esto lo habíamos mencionado, y fíjense que está acá casi tal cual, en una de las primeras clases que tuvimos, cuando decíamos el asunto de el incremento de la masa monetaria sin correlatividad de la producción de productos, ¿sí? Eran sencillamente más pesos que iban a buscar la misma cantidad de bienes, ¿sí? Por lo cual automáticamente, ¿sí? Se genera una inflación, ¿sí? Acuérdense el concepto de que si se emite y no hay correlación con la producción verdadera de bienes y servicios, lo más seguro es que haya inflación. Y acuérdense que estos tipos tienen la guita suficiente para armar estas cosas, ¿no? Para poder crear inflación. 10. Incrementa el gasto público, ¿sí? El Estado requiere invertir más recursos para combatir el lavado de dinero, que por ejemplo podrían ponerse en salud, podrían ponerse en gasto social, ¿sí? En aumentar jubilaciones, ¿sí? Pero no, una parte del gasto público tiene que ir a combatir el lavado de dinero. 11. Aumenta la desconfianza del público de inversionistas respecto de algunas entidades financieras, ¿sí? Efecto negativo en la reputación y se pierde confianza de los clientes. Esto, por ejemplo, si se empieza a correr la bolilla de que tal banco, ¿sí? Anda con narcotráficos o anda con lavado de dinero, bueno, lo más probable es que mucha gente, ¿sí? Retire el dinero de ahí por temor a represalias, por temor a que lo metan en un despelote, por problemas de seguridad, ¿sí? 12.
produce variaciones bruscas de liquidez. Dice, cubierta la procedencia ilegal, suelen suceder retiros importantes, ¿sí? Una vez que se consiguió lavar dinero, puede ser que la actividad se retire, ¿sí? Entonces, me causa problemas de liquidez. Acuérdense que los bancos no pueden darse el lujo de no ser líquidos. Por lo tanto, la cosa va, lavan, hasta que en un momento quieren, digamos así, disfrutar de todo lo que ganaron, entre comillas, y hacer retiros importantes y puede alterar la liquidez del banco. 13. Costos sociales, ¿sí? Esto es lo que dice, se traslada el poder económico del mercado, del gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. En casos extremos, hay un apoderamiento virtual del gobierno. Esto ha pasado en México, ¿sí? Y en algún momento también en Colombia. ¿Sí? Los tipos prácticamente son los gobernantes. Y si hay alguno que se quiera hacer el honesto, sí, digamos así, el honesto, normalmente la pasan muy mal. Ha habido asesinatos varios en México, ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que no es para jugar, ¿sí? Y después, 14, pérdida de la renta pública. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una disminución de los ingresos tributarios, ¿sí? En perjuicio de los contribuyentes honrados y hacen la recaudación más difícil. ¿Sí? Así que estos serían algunas de las posibles implicancias del lavado de activos. Dependiendo de la estructura de cada país, de su organización política y económica, algunos pueden darse con mayor o menor intensidad. Pero son 14 posibilidades, digamos así, que embarran la cancha, ¿sí? Dicho de una manera suave, embarran la cancha. ¿Alguna pregunta, gente? Hola, no me digan que Claro. No, escucharon, ¿no? sí, sí. Ah, Sí, sí, todo. bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Se quieren ir, se quieren ir nomás. Bueno, listo. Profe, Sí, parciales parciales. ¿Qué pasa? y las notas de los parciales. No, yo creo que comenté ya y si no lo hago ahora. Yo junto los parciales, las pruebas asincrónicas, estas dos que hicieron hoy, ¿sí? Y saco una nota resumen. La mayoría está aprobada, pero la cantidad, el número lo saco al final del curso después de ver todo junto. Ah, ok. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? No, profe. No, profe. El presentismo lo pongo con las pruebas que hicieron hoy. ¿Sí? Listo. Listo, muchachos, pásenla bien. Buena semana. Gracias, profe. Igualmente.